Es bueno estar con ustedes nuevamente en esta noche. Así que vamos a ir directo al tema. Tenemos mucho que cubrir en esta noche. Así que, bueno, sé que este material es difícil a veces de comprender. Es como estar tomando de una de estas mangueras de bomberos. Pero de alguna manera les animará a leer el libro que ya tienen en sus manos. Así que vamos a ir directo al tema. Y para poder entender una perspectiva bíblica del problema del mal, como lo dijimos anoche, necesitamos tener un entendimiento de la grandeza de Dios. Así que hablamos un poco acerca de la santidad de Dios, su trascendencia, y también hablamos y nos referimos a Dios como el Santo. En segundo lugar, también hablamos de la necesidad de tener un entendimiento correcto de la soberanía de Dios, de que Él es el soberano y que su soberanía cubre todo lo que sucede en el curso de la historia. Él es soberano sobre todo lo que es bueno y todo lo que es malo. Y Él tiene un plan para todo. Así que esas dos realidades acerca de Dios son muy importantes de entender. Pero también debemos de entender que Dios es el bueno. Cuando hablamos de la bondad de Dios, hay tres áreas que debemos pensar. Número uno, debemos de pensar en la benevolencia general de Dios, que su bondad se extiende a toda la creación. La confesión belga dice que Dios es la fuente de todo bien. Salmo 145, verso 9, dice que Dios es bueno para todos y que su misericordia es sobre todas sus obras. No solamente la benevolencia de Dios está presente sobre toda su creación, sino también su bondad está incluida en su justicia. Por ejemplo, 1 Timoteo, capítulo 6, verso 16, dice que Dios habita en una luz inaccesible. Así que cuando hablamos de la bondad de Dios, ciertamente hablamos también de su trascendencia. Pero también hablamos de su santidad con respecto a su justicia. Dios es perfectamente justo en todos sus caminos. Y también cuando hablamos de la bondad de Dios, debemos de incluir la justicia de Dios. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 32, verso 4, dice que que Él es la roca cuya obra es perfecta y todos sus caminos son rectos. Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él. Primera de Juan nos dice que Dios es luz y que no hay oscuridad ni maldad en Él. Esto es otro pasaje que nos ayuda a englobar su bondad, su justicia. Así que debemos de entender que esta característica de Dios, esta perfección de Dios, de que Él es todo bondad, todo bueno, porque cuando Él permite ciertas cuestiones que son malas en este mundo, tenemos nosotros entender que Él tiene un buen propósito para todo lo que sucede. Así que esto me lleva a la siguiente sección que es importante de mi presentación, y es cómo es que nosotros podemos entender, cómo es que puede tener sentido para nosotros la responsabilidad moral. Si Dios es soberano sobre el mal y Dios tiene sus propósitos aún para la maldad que sucede en este mundo, entonces, ¿cómo es que Dios puede ser exonerado de la responsabilidad de ese mal? Y lo vemos en dos diferentes maneras de poder entender la relación de Dios con el mal anoche. Una postura es la postura del libre albedrío y por otra parte la postura o la defensa del bien mayor.
Y por supuesto, yo creo que la palabra de Dios provee un respaldo para la postura del bien mayor, y voy a darles un poco más acerca de esto, un poco más de explicación de esto. Pero me parece que hay dos maneras de poder apreciar a Dios con respecto a la maldad y realmente saber si es o no responsable de la maldad que sucede. Algunas personas dicen que Dios es como un policía pasivo. Esto sería verdad si el libre albedrío realmente fuera verdadero. ¿Y a qué me refiero con esta postura del policía pasivo? Esto sería como el policía que está parado ahí en la esquina y conforme el criminal comete un asalto y le roba a una mujer su bolso, él simplemente se queda quieto, no hace nada. Porque él tendría que decir, bueno, mire, realmente yo no puedo intervenir en el libre albedrío del ladrón. Entonces, para poder sostener este punto de vista de que Dios simplemente permite el mal porque está respetando las libertades del hombre o el libre albedrío del hombre, y simplemente Dios no interfiere, entonces me parece que tendríamos que entender a Dios como este policía pasivo que nunca interviene, porque es más importante para él proteger el libre albedrío de la persona que realmente intervenir. Ahora, esto suena problemático, pero la postura del bien mayor también tiene un problema. Algunas personas ven esta perspectiva de Dios que tiene un énfasis en la soberanía de Dios y lo ven como un mafioso, como un personaje de la mafia o de un cartel, que él no está involucrado en todo lo que sucede. En otras palabras, los crímenes que suceden y el que está a cargo no tiene nada que ver. O, de hecho, solamente ordena a que suceda ese mal. Así que podríamos pensarlo que de una manera, la postura del bien mayor, que tiene un fundamento fuerte en la soberanía de Dios, encaja más en esta segunda postura donde realmente el personaje principal se ve aún más siniestro que el policía pasivo. Así que, ¿cómo podemos lidiar con este problema? Bueno, hay algunas cosas que debemos entender. Y tenemos que preguntarnos, ¿es realmente Dios el autor del mal? Muchas declaraciones teológicas a lo largo de la historia de la Iglesia que se fundamentan mucho en la soberanía de Dios, han dicho y han afirmado que Dios no puede ser el autor del mal. Y nosotros realmente debemos aceptar esto. Por ejemplo, Santiago capítulo 1, verso 13, dice que Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a nadie. Y aunque Dios es soberano con respecto a la maldad, Dios nunca implanta pensamientos malvados en los corazones de las personas. En esencia, hay un misterio en la manera en que Dios supervisa la maldad que sucede en este mundo, aun cuando a Él permite su existencia. Esta es realmente una parte muy difícil, es difícil poder entender esto, porque cuando pensamos acerca de Dios, y lo dije anoche, cuando pensamos acerca de la relación de Dios con el bien y el mal, no es la misma. Podemos decir que es una relación asimétrica. En otras palabras, Dios está detrás del bien de una manera directa, pero Él está detrás del mal en una manera indirecta, para que nunca pueda ser la causa directa del mal. Y aún así, Él decreta que este mal suceda, como lo vimos anoche en Isaías 46 y 47. 49. Cuando hablamos de la relación de Dios con el mal, es la analogía que utilizamos
anoche para explicar la soberanía de Dios. Y es ver a Dios como este autor trascendente de la historia. Como un escritor como C.S. Lewis o Tolkien, que ha desarrollado o ha escrito una gran novela épica. Toda una historia de toda la historia del mundo es como esta y Dios es el autor trascendente de todo este relato, de esta historia. Y así como el autor de esta historia, de alguna manera tenemos que apreciar que él está fuera de la historia. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de Tolkien y él escribe sobre la trilogía del Señor de los Anillos y se nos presentan estos personajes buenos y malos, nadie voltea a ver a Tolkien porque escribió acerca de Sauron, si estás familiarizado con esta trilogía, es el personaje malvado, y nadie culpa a Tolkien por la maldad de un personaje como Sauron. Así que hay un sentido en que Dios no es, podemos decir que Dios es el autor del mal, pero no en el sentido de que Él es moralmente responsable de ese mal, sino que Él escribe la maldad en el gran relato de la historia para poder completar o lograr un bien mayor. Y voy a hablar más acerca de esto más adelante. Pero antes de llegar ahí, me gustaría poder hablar de cómo es que la palabra trata el tema de la responsabilidad moral. ¿Cómo es que la palabra de Dios, realmente culpa a alguien con esa responsabilidad moral? Esta es una pregunta importante. Y me parece que la palabra de Dios nos provee esta estructura de cómo la responsabilidad moral la responsabilidad moral es algo que está asignado a las criaturas morales. Lo primero que vemos en la Escritura es que todos los seres humanos tienen un conocimiento del bien y del mal. Así que sabemos la diferencia entre el bien y el mal. Por ejemplo, Romanos capítulo 1 habla acerca del hecho de que todos los humanos conocen a Dios y a través de sus acciones entienden que Dios es un Dios santo, que es un Dios justo, y cuando desobedecemos, estamos desobedeciendo los estándares santos de Dios. En Romanos capítulo 2, versos 12 al 13, el apóstol Pablo también habla de cómo el Dios ha escrito su ley en nuestros corazones. Y aunque Él ha dado su ley, por ejemplo, los 10 mandamientos a través de estas piedras, escrito en piedra, la sustancia de estos mandamientos morales los ha escrito en el corazón de cada hombre y mujer. Así que hay un sentido de que todos estamos sin excusa delante de Él, porque conocemos lo que es bueno y lo conocemos la diferencia entre el bien y el mal. Y como pecadores estamos restringiendo la verdad en injusticia porque sabemos lo que es moralmente correcto. Y realmente nosotros nos involucramos en acciones que están moralmente incorrectas y somos hechos responsables delante de Dios por esas acciones, pero aún así lo cometemos, lo hacemos. El segundo punto que debemos recordar y mencionar acerca de la responsabilidad moral es que el corazón es el centro moral del ser humano y que las intenciones de nuestro corazón es donde el bien y el mal despierta. Por ejemplo, Jesús dice en Mateo capítulo 12 que de la abundancia del corazón habla la boca, y es aquello lo que llena el corazón, de lo que está lleno el corazón. Así que aquello que está en nuestro corazón, morando en nuestro corazón, dependiendo de la condición del corazón de cualquiera de nosotros, de la abundancia de ese corazón, hay ciertas motivaciones, intenciones, deseos. Y estos deseos pueden ser tanto buenos como malos. Así que cuando Dios juzga, si alguien está siendo moralmente responsable por sus acciones, Él está viendo el corazón y Él está viendo la intención de las intenciones del corazón.
Así que Dios hace estos juicios morales basados en nuestras intenciones como criaturas morales, como seres humanos. Por ejemplo, Jeremías capítulo 17, versos 9 y 10 nos habla de cómo es que Dios conoce el corazón y prueba nuestra mente. Así que Dios realiza sus juicios a nosotros basado en lo que hay en nuestro corazón. Así que podríamos extender este pensamiento a las acciones de Dios también. De manera que podríamos nosotros apreciar y conocer las intenciones de Dios a través de las acciones que Dios hace. Quiero que vayamos a un pasaje que vimos anoche, Isaías capítulo 46. Y nuevamente quiero enfocarme en los versos 9 al 11. Dice, acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio. Y otra vez, esta es una declaración comprensiva que indica que Dios ha escrito la historia, el relato de la humanidad de principio a fin. Y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido. Y quiero que prestes mucha atención a esta última declaración en el verso 10. Y todo lo que quiero, realizaré. Otra manera de traducir esto, todas mis buenas intenciones o buenos deseos. Así que lo que esto nos indica, es que cuando nosotros vemos el alcance mayor de la historia, o el mayor alcance de la historia, que incluye todas las cosas que tienen lugar a lo largo de la historia, Dios tiene una buena intención para todo. Ahora, quisiera que pudiéramos ir juntos a Génesis, capítulo 45. Y quiero que veamos esta historia muy importante acerca de José y sus hermanos. Seguramente recuerdas esta historia, de que José y sus hermanos tenían una relación bastante tensa. Sus hermanos no le agradaba mucho su hermano José, así que lo vendieron. Y por supuesto que esto fue un acto muy malvado. Y conforme transcurrió la historia, José llegó a la prisión y muchas cosas sucedieron durante ese momento. Pero finalmente él es sacado de prisión y fue puesto en una posición sumamente poderosa e importante en Egipto, justo a un lado de Faraón. Y ahora recordamos de la hambruna que llegó a la tierra en ese momento. Y Jacob envía a los hermanos de José a Egipto para que puedan encontrar grano, para que puedan alimentar a su familia. Y bueno, sucede que tuvieron que venir y conocer, y bueno, confrontarse o presentarse delante de José muchos años después de haberlo vendido a la esclavitud como esclavo. Así que vienen y conocen o vienen delante de su hermano después de varios años. Y José se identifica ahora como este hombre tan poderoso. Y comenzando en el verso 5, quiero que puedas notar cómo es que José les responde. Él dice, ahora pues, no entristezáis ni os pese el haberme vendido aquí. ¿Por qué José diría algo así? Porque él sabe que estos hermanos, por supuesto que tienen un sentido de culpabilidad por haberlo vendido como esclavo. Ellos saben que habían actuado mal. Y aún así, mira cómo es que culmina el verso 4. Pues para preservar vidas me envió Dios, final del verso 5. Porque en estos 2 años ha habido hambre en la tierra. Y todavía quedan otros 5 años en los cuales no habrá ni siembra ni siega.
Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros un remanente en la tierra y para guardaros con vida mediante una gran liberación. Y solo para dejar este punto bien claro, en el verso 8 dice, ahora pues, no fuisteis vosotros los que me enviaste aquí, sino Dios. Así que hasta este punto tenemos que hacer la pregunta, bueno, entonces, ¿quién fue quien envió a José a Egipto? ¿Fue Dios o fueron los hermanos? Fue, por supuesto, ambos. Fueron ambos. Pero tenemos que aceptar que últimamente es Dios que permite que José sea odiado por sus hermanos y finalmente que sea vendido como esclavo. Versos 9, vean conmigo, daos prisa y subid a donde mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha hecho señor de todo Egipto. Así que claramente José reconoce la soberanía de Dios en todo lo que sucedió. Así que quiero que vayas conmigo unas páginas más adelante al capítulo 50. Aquí José tiene una segunda reunión con sus hermanos después de que fueron por su hermano menor, Benjamín, quien no había venido con ellos la primera ocasión. Y en el verso 15, vamos aquí a retomar la historia. Dice, al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron, quizá José guarde rencor contra nosotros y de cierto nos devuelva todo el mal que le hicimos. Entonces, noten que aquí ellos están aceptando su responsabilidad moral por el mal que hicieron al venderlo como esclavo. Así que le envían un mensaje a José diciendo, tu padre mandó antes de morir diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado, porque ellos te trataron mal. Y ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró cuando le hablaron. Yo creo que esto indica que José realmente perdonó a sus hermanos y que reconoció que ciertamente ellos habían actuado mal. Y dice, verso 18, cuando sus hermanos vinieron también y se postraron delante de él, dijeron, he aquí somos tus siervos. Pero José les dijo, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Y ahora, vean conmigo el verso 20, es uno de los versos más importantes en todo el tema de la responsabilidad moral, en toda la Biblia. Ahí dice, vosotros pensasteis hacerme mal. En otras palabras, ustedes tenían intenciones malas por el mal que me hicieron a mí al venderme como esclavo. José no está intentando de poner esa responsabilidad moral de ellos debajo de la alfombra. Pero podemos ver esta segunda declaración, pero Dios lo tornó en bien, para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo, yo proveeré para vosotros y para vuestros hijos, y los consoló y les habló cariñosamente. Así que puedes entender aquí lo que José está diciendo. Este es un principio teológico muy importante. Y es simplemente esto. Lo que los seres humanos tienen pensado como mal, Dios lo tiene pensado para bien. Y bueno, nunca sabemos realmente por todas las intenciones de Dios. No siempre conocemos las intenciones de Dios a través de lo malo que sucede. En algunas ocasiones sí nos lo menciona, pero otras veces no lo dice. Y esta es una instancia en donde es bastante claro que Dios tenía y Dios permite esta maldad por parte de los hermanos de José para poder permitirle a José llegar a esta posición de poder para que pueda proveer para su familia y así extender las promesas de Dios a los patriarcas, o que las promesas de Dios fueran extendidas. Y podemos decir que esta es una parte crítica de la historia de redención. Y que Dios utilizó aún las acciones malas de las personas para lograr sus planes
perfectos y buenos. Lo que tenemos aquí es un ejemplo de lo que podemos llamar un compatibilismo bíblico. Tal vez nunca habríamos escuchado de esto antes. Yo escribí acerca de esto en mi primer libro, que es acerca de libre albedrío. Y creo que el compatibilismo bíblico es una mejor estructura o provee un mejor acercamiento para entender lo que Dios hace como de parte de Dios y aquello que los seres humanos realizan como también responsables, pero la soberanía de Dios también sobre nuestras decisiones. En esencia, la razón por la que utilizamos esta palabra, compatibilismo, es porque cada acción humana tiene una explicación dual o doble, es decir, dos explicaciones. Por una parte, tenemos el hecho de que Dios ordena que todo sucede, o como Isaías lo menciona, todo lo que vaya a suceder o todo lo que ha sucedido. Y de la misma manera, esto no mitiga o niega el hecho de que los hombres también toman decisiones. Así que hay una explicación dual para todas las decisiones que los seres humanos toman. Por una parte está el decreto divino, el hecho de que Dios se asegura en su providencia de que algo va a suceder. Y por otra parte está el lado humano donde el ser humano realiza esta acción. Ambas cosas van de la mano. Las elecciones de Dios, las decisiones de Dios primeramente, y también las decisiones humanas. Pero cuando vamos a hablar de la responsabilidad moral, ¿cómo entendemos la relación entre las decisiones y si son buenas o malas? Tienen que ver con las intenciones del corazón. Así que los seres humanos son responsables de sus acciones, sean buenas o malas, basados en las intenciones de su propio corazón. Cuando Dios, por otra parte Dios, también es responsable de su parte en esas acciones. La diferencia es que Dios siempre tiene buenas intenciones para todo lo que Él decreta. Así que nada de lo que sucede en el universo, en la historia del mundo que Dios ha planeado, cae o falla en cumplir ese buen propósito que Dios tiene para todo. Y nuevamente, es importante para nosotros el saber que nosotros no siempre vamos a saber todos esos buenos propósitos que tiene Dios, a menos que Dios nos lo revele. Y en muchos casos sí nos lo revela. Quiero que podamos acercarnos, estudiar, tal vez el mayor ejemplo de este compatibilismo que muestra esa explicación dual de las acciones que tienen lugar en la historia, que tienen una explicación desde un lado divino y también una explicación desde una perspectiva humana. Vayan conmigo a Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2 tenemos el sermón de Pedro, día de Pentecostés, y él está hablando a los israelitas, los hombres de Israel. Vean ahí el verso 22 del capítulo 2. Él dice lo siguiente: varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. ¿Puedes apreciar lo que el apóstol Pedro está diciendo aquí? Por una parte, él está diciendo que Dios, de manera predeterminada, entregó a Jesús para morir. Y el entregarlo a la muerte formaba parte de su plan predeterminado. En otras palabras, estamos hablando de su decreto eterno.
Y Dios se aseguró que el mal de la crucifixión de su propio Hijo tuviera lugar. De hecho, nosotros podríamos afirmar que el acto más malvado de toda la historia de la humanidad es la muerte del Hijo de Dios. Nunca en la historia de la humanidad un hombre inocente ha venido a morir o ha sido matado. Y lo que vemos aquí es que Dios, Él mismo planeó este mal. Y de manera irónica, el mayor mal en la historia de la humanidad viene a dar luz y formar parte del mayor bien. ¿Puedes ver eso? Noten también que al hacer esta declaración, el apóstol Pedro no está culpando a Dios como el responsable moral. Y la razón es porque Dios tenía una razón buena, suprema, sabia, en la crucifixión de Jesús. Porque sin esta no hubiera salvación. Y aún así, el apóstol Pedro culpa a los hombres impíos que lo llevaron a la muerte, acusándolos de clavar a Jesús en una cruz, en su impiedad. Así que podemos ver algo muy, muy similar en Hechos capítulo 4, algunas páginas adelante, vayan conmigo ahí. Aquí tenemos a la iglesia reunida en Jerusalén, en una sala en Jerusalén, y están orando a Dios. Y vean el verso 27, lo que están orando. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. ¿Puedes observar esa explicación dual o esa explicación doble para lo que sucedió? Por una parte, tenemos mención de Herodes y de Poncio Pilato, nombres propios son mencionados aquí. Estos hombres realizaron actos malvados al condenar a Jesús a la muerte. Pero de igual manera, los gentiles y las personas de Israel también son cómplices al estar afirmando y gritando en la crucifixión de Jesús, por lo que son moralmente responsables por sus acciones. Y estas acciones fueron malas. Y aún así, en el verso 28 leemos que no hicieron nada que Dios mismo no hubiese predestinado que sucediera. ¿Puedes observar eso? Así que hay mucho más que pudiéramos decir acerca de este compatibilismo. Y cuando leemos la Biblia, seguro vemos más casos de la perspectiva humana, de que el hombre está tomando, cómo la persona o como el ser humano está recibiendo las consecuencias de sus decisiones, o está tomando sus decisiones. Y por otra parte, también veremos pasajes en la Escritura donde leemos sobre Dios haciendo y obrando, y cómo Él tiene un propósito mediante las obras que las personas están realizando. Y la perspectiva divina que se enfoca en esos pasajes realmente no toma en cuenta mucho la parte humana. Pero a lo largo de la Escritura normalmente tenemos ambas perspectivas, una tras otra o una junto con la otra. Por una parte, en Génesis estamos leyendo acerca de José y sus hermanos y vimos en ambos pasajes aquí en Hechos, y pudiéramos realmente mencionar muchos otros ejemplos. Y si quieres ver más de estos ejemplos, les animo a que puedan consultar el primer libro, aunque, bueno, no está en español. Pero, bueno, Dios quiera que un día. Así que, bueno, tenemos que seguir adelante. Ahora, hasta este punto, en cuanto a mi presentación, he hablado principalmente
sobre los problemas básicos con los que tenemos que lidiar cuando queremos entender la relación entre Dios y el mal que existe en el mundo. Pero lo que ahora quisiera hacer es poder cambiar el rumbo un poco y compartir con ustedes lo que yo creo que es una respuesta específica bíblica al problema del mal. Y para poder hacer esto, quisiera comenzar hablando de la importancia de las historias o el contar historias. Ahora, creo que a todos nos gustan las historias. ¿Quién de aquí lee novelas o ve programas de televisión? Creo que cada uno de nosotros en algún punto de nuestra vida recordamos historias que nos contaban desde niños o aún las historias que nosotros contamos ahora a nuestros hijos. Nosotros fuimos diseñados para que podamos ver el mundo con el lente de las historias que nos fueron contadas. Cuando pensamos en nuestra propia vida, y alguno de nosotros alguna persona nos pregunta, bueno, dime de ti, ¿quién eres? ¿Cuál es la historia de tu vida? Empezamos nosotros a elegir algunos de los sucesos de nuestra historia que nos describen cómo somos y ordenamos esto en un relato que tiene coherencia. E intentamos poder compartir el hecho de que tenga sentido nuestro testimonio, nuestra historia. Y cuando hablamos de historia, la misma historia que leemos o estudiamos también se lee bien. Y las buenas historias se leen como buenas historias, aun cuando son historias de ficción. ¿Y qué es algo importante de las buenas historias? Es que siempre hay un patrón similar en casi todas las historias que hemos escuchado. Y te puedo garantizar que si es una buena historia, fácilmente podrás identificar este patrón. Es este patrón de resolución de conflictos, así lo llamo. Toda historia tiene un tipo de conflicto que tiene que ser resuelto en el transcurso de la historia. Puedes pensar en tus historias favoritas o en tus novelas favoritas o en tus programas de televisión favoritos. Si piensas, por ejemplo, en alguna de tus historias favoritas, o libros, novelas, películas, notarás que siempre hay un tipo de crisis, un tipo de conflicto, un tipo de aflicción, algún problema. Y conforme la historia se va desenvolviendo, esperamos y esperamos ver cómo es que ese conflicto, que esa crisis se va a resolver. En mi libro doy algunos ejemplos de esto. Pero vemos algunos ejemplos también a lo largo de la Biblia. Piensen, por ejemplo, en la historia de David y Goliat. ¿Ves? Aquí tienes esta situación en la que hay un conflicto. Tú sabes, este Goliat, este gigante, está acusando a los israelitas de adorar un Dios falso. Y él les dice, que los reta, que le envíen un guerrero. Y por supuesto nadie tiene el valor para enfrentarse a este gigante. Y leemos la historia y pensamos, oh no, ¿cómo es que esto se va a resolver? ¿Cómo es que esto va a desencadenar la historia? Y de la nada vemos a este joven que viene a ser el héroe de la historia. Y viene y vence al gigante Goliat por su valor y corta su cabeza. Y el problema es resuelto, se soluciona el problema. Y podemos muchas historias en la Biblia que siguen este mismo patrón. Es como un patrón universal que creo que Dios lo ha puesto ya en nuestro ADN. Y bueno, creo que una manera de poder observar cómo estas historias funcionan es que una historia comienza con asumir cómo es que las cosas deberían ser. Y en el transcurso de la historia, la crisis llega y las cosas van mal, ¿verdad? Pasamos de un estado de paz y bondad y calma a un estado de crisis y conflicto. Y entonces el resto de la historia es cómo un conflicto es resuelto
para que las cosas puedan volver a estar bien. Ahora, les he dado un diagrama de esto y si tienen su libro con ustedes, pueden ir a la página 123 y van a notar que este tipo de relato, de línea de tiempo de una historia, es similar a una U. Piensen en la letra U. Y reflejan esta forma. Y realmente lo que vemos aquí es que esto refleja el relato bíblico realmente. Podemos comenzar ahí, vemos lado izquierdo, creación, o lo que también podemos llamar el paraíso, en donde vemos cómo las cosas deberían ser. Este es un mundo perfecto, todo está en paz, todo está bien. Y de repente tenemos la caída. Adán y Eva desobedecen a Dios. Y ahora esta maldición viene sobre el mundo. Y esto da lugar o da forma a la crisis. Así que tenemos la creación, paraíso, y tenemos la caída y el paraíso restaurado. Perdido, perdón. Y bueno, todo esto sucede en los primeros 3 capítulos de la Biblia. Y el resto de la palabra, del resto de la Biblia, describe cómo es que el problema de la caída del hombre es resuelto. Y notarás que en muchas de las grandes historias, para poder solucionar el conflicto, siempre hay esa introducción a la llegada del héroe, de un Daniel, de un David, o María, la madre de Jesús. Tenemos varios ejemplos de la llegada de héroes, y por supuesto no son héroes perfectos, pero son héroes, y les apoyamos porque vienen a salvar el día. Y esto es verdad en prácticamente cada buena historia. Ahora, hay 2 tipos de historia que existen. Y una es llamada también la comedia, y otra es la comedia y la tragedia. Seguramente conoces esto si has sabido. Y comedia no se refiere simplemente a algo chistoso donde te ríes. Pero comedia es cuando la historia termina bien. Y una tragedia es cuando la historia termina mal. Y normalmente tienes una figura trágica. Un gran ejemplo de una historia de un personaje trágico en la Biblia sería alguien como Saúl o Judas. Estos son personajes trágicos. Así que sus historias no terminan bien. Y aunque al principio podríamos estarlos apoyando pensando que van a lograr el éxito, pero no lo logran, así que sus historias terminan en tragedia. Pero yo creo que estas historias son importantes porque nos apuntan a cuánto deseamos por historias que terminan bien. Casi todos aquí no nos gustan las historias trágicas. Yo sé que a mi esposa no le gustan. A ella le gusta que las historias terminen bien. Y creo que en cierta medida todos somos iguales. Todos queremos que la historia termine bien. Y creo que Dios ha escrito esto en nuestro ADN como seres humanos. Aunque seamos creyentes o no. Nosotros deseamos porque la historia termine bien. Y deseamos que la historia de nuestras vidas termine bien, ¿verdad? Y no importa quiénes somos o quién seas. Y tenemos este sentido como seres humanos de que estamos en esta historia donde estamos en una crisis o hay crisis. Y tal vez no siempre comprendemos el origen de esta crisis o cómo es que se puede ver. Pero sabemos que vivimos en un mundo donde las cosas no son como deberían ser. Y creo que esto refleja una realidad bíblica. Vivimos en un mundo caído.
que ha sido maldito por el pecado de Adán y Eva, y subsecuentemente ahora todos los seres humanos han caído también sobre esta maldición, y de cierta manera contribuimos a esta historia del relato de la humanidad. Ahora me gustaría cambiar un poco de dirección aquí y hablar de cómo en muchas ocasiones funcionan estas historias. Y hay otro diagrama en la página 95 de sus libros. Si pueden ir ahí a la página 95. Esto está basado en una persona en los 1800 cuyo nombre es Gustav Freytag. Me parece que él era francés. Y él analizó las historias de Shakespeare, tanto las tragedias como las comedias. Y él notó que había cierto patrón a la manera en que Shakespeare contaba la historia. Y básicamente sigue un patrón de 5 etapas. Y comienza con lo que se conoce como la exposición. Esta es como el inicio, la historia, que antecede todo el que sea el conflicto de la historia. Y esto sucede de manera muy inmediata en la historia, justo como tenemos nosotros la creación y la caída en la Biblia. Así que una vez que la crisis o el conflicto se ha introducido, ahí tenemos lo que es conocido como la acción ascendente, donde el conflicto empieza a crecer y donde ahora sí el transcurso de la historia toma lugar y empieza a ponerse el conflicto en ocasiones cada vez peor. Y en algún punto llegamos a un clímax de la historia. Este es un momento crítico de la crisis. Y también representa el punto de cambio de la historia. Y en este punto de cambio, tenemos posiblemente al héroe de la historia o alguna otra situación. Algunas de estas personas que vienen a introducir la solución al problema son introducidos de una manera evidente, importante. Así que después del clímax, tenemos lo que es conocido como la acción descendente, donde el conflicto empieza a moverse a una resolución. Y finalmente tenemos lo que es llamado el desenlace, que es la manera en que el conflicto finalmente se desenvuelve y todo es resuelto. Y tenemos el final feliz, y fueron felices para siempre. Y creo que varias historias se pueden, que tienen un final feliz y normalmente entran en este patrón. De hecho, varios escritores de Hollywood usualmente utilizan este patrón al desarrollar una historia para alguna película. Aquellos que escriben novelas también hacen lo mismo, algo muy similar a este patrón. Ahora, quiero cambiar un poco también dirección y quiero hacerles ver cómo es que podemos usar esta pirámide o esta estructura o este diagrama para también pensar en la historia bíblica, en el relato bíblico. Y creo que es importante el poder darnos cuenta que los escritores bíblicos no tenían a Freytag en su mente, así que no quiero que pienses que ellos estaban conscientemente pensando así, pero aún así creo que podemos unir las piezas que tenemos del relato bíblico de manera que embonan bien con la pirámide de Freytag. Y si quieres ir conmigo a la página 102, vas a ver un diagrama para esto también. Si gustan, vamos a ver ahí en la página 102. Tenemos la creación y la caída como la parte de la exposición. Estos son los primeros capítulos en Génesis, donde Dios crea este paraíso precioso, el jardín del Edén, todo como debería ser. Y posteriormente tenemos la crisis, donde la serpiente entra al jardín, el gran villano de la historia. Y tenemos que agregar
que la mayoría de las buenas historias tienen un villano de la misma manera que también tienen un héroe. Tienen el protagonista, así es llamado, y el antagonista, los buenos y los malos, ¿verdad? Entonces, y a veces los malos son los que introducen el problema y los buenos son los que tienen que venir y vencer a los malos. Así que en la historia de la Biblia, uno de los malos principales es, por supuesto, el mismo Satanás, que es representado por la serpiente en el jardín del Edén. Y en el curso de la historia, nosotros sabemos que Satanás es el gran enemigo de Dios y que éste es derrotado ya viendo el transcurso de la historia. Así que tenemos la exposición y posteriormente tenemos la acción ascendente. Y esto es lo que yo llamo el movimiento hacia la redención. Y hay dos trayectorias para esta parte de la historia. Porque por una parte tenemos el fracaso del hombre al tratar de resolver el problema del pecado y la maldad y la maldición. Y cada intento humano de los hombres falla. Así que necesitamos un héroe mayor que cualquier otro ser humano para poder venir y solucionar el problema. Y esto es lo que comienza la trayectoria divina, en donde Dios está obrando a través de la historia de la humanidad para proveer una solución para este conflicto de las épocas. Así que en el clímax de la historia, y hay mucho que podemos decir de la acción ascendente a lo largo del Antiguo Testamento, pero el clímax viene cuando Dios envía a su Hijo, el Mesías prometido, que nace en Belén, y ahora aparece la esperanza. Conforme el Mesías crece y se presenta como el gran héroe de la historia. Esto es lo que C.S. Lewis describe como la gran historia. Esto no es ficción, esto es historia. Y aunque cumple con este patrón de una buena historia, no estamos hablando de cualquier historia. Estamos hablando de la verdadera historia, la historia. Así que el clímax es cuando Jesús entra a la trama a través de su muerte, por supuesto, y resurrección. Y podríamos decir que su muerte y resurrección es considerada el clímax de la historia. Y la tensión o el punto de tensión en la historia llega en la cruz, donde la persona podría pensar cómo es que esta crisis se va a resolver, y por supuesto la respuesta a esa pregunta es la resurrección. Y en este punto nosotros sabemos que el héroe ha ganado. Pero por supuesto hay más que hacer. Así que la acción descendente de la historia es Cristo estableciendo su reino. Y esto lo vemos de manera espiritual a través del establecimiento de la iglesia. Y por supuesto, si vamos apreciando el resto de la historia, vemos cómo esto será una realidad también para la nación de Israel. Pero vemos una trayectoria completa de eventos en los cuales la solución al problema en la muerte y resurrección de Cristo funciona a lo largo y trae esos beneficios y es conforme vemos y apreciamos la salvación, la obra de redención y cómo esto está siendo llevado a cabo. Y finalmente tenemos el desenlace de la historia, la consumación del reino del Redentor. Y esto, por supuesto, comienza con el reino milenial, cuando Cristo regresa y establece su reino en la tierra, en la ciudad de Jerusalén, y reina por 1000 años. Y la historia continúa cuando Dios destruye los presentes cielos y tierra y crea cielos nuevos y tierra nueva. Y aún la misma creación y la maldición se remueve. Así que parte de esta historia de redención involucra no solamente la redención de la humanidad,
sino también involucra la redención de toda la creación. Porque la creación también ha caído en esta crisis, así que necesita ser redimida, necesita ser restaurada. El jardín del Edén, el gran paraíso, debe ser restaurado y extendido a todo el mundo. Y esto lo veremos en los nuevos cielos y la nueva tierra. Así que espero que puedas ver y apreciar en esta imagen la historia, la gran historia. Muy bien. Me gustaría tomar un break